es sello, marcados con amor. Pues buenos días, es un gusto, un placer saludarles esta mañana mojada, con mucha lluvia, pero qué bueno que ustedes decidieron venir a pesar de la lluvia, porque es el día más importante de nuestra semana, es el día en el que tenemos un encuentro con Dios, es el día que Dios nos pide que lo dediquemos a Él, que tengamos esta comunión con Él. Y bueno, le tengo una palabra que a lo mejor no te va a gustar. Se llama el enemigo en el espejo. Yo quisiera que hiciéramos como una pantomima y usaras tu mano como espejo, así, y te vieras en el espejo. ¿Qué ves? ¿Qué veo? Pues yo veo algo hermoso. Me veo a mí mismo. Y esa persona que tú ves en el espejo es un enemigo. ¿Sabes cómo se llama? El orgullo. El orgullo. Y el orgullo, pues esta plática se llama el enemigo en el espejo. Y tiene que ver directamente con el orgullo. ¿Sí? Y te voy a decir que el orgullo se puede definir sencillamente como exceso de estimación y confianza hacia uno mismo y hacia los propios méritos. Lo repito, orgullo se puede definir como exceso de estimación y confianza hacia uno mismo y hacia los propios méritos. Es decir, sentirse tallado a mano, la última Pepsi en el desierto, el chiras pelas, el machuchón. El orgulloso cree que todo lo que es y todo lo que tiene fue solo por sus méritos. Es presumido, cree que todo lo merece, que todo lo puede, se ofende con facilidad porque nadie debería tocar su ilustre y maravillosa figura, mira para abajo a los demás, no reconoce errores, no da ni pide perdón y se exalta a sí mismo, entre otras características negativas. Una persona orgullosa es incapaz de vivir en armonía con otros, pues viven en un mundo en el que su supuesta perfección sobrepasa todo a su alrededor. Es incapaz de saber en qué momento se equivoca para corregir su error, es incapaz de recibir ayuda cuando la necesita. Yo les debo confesar que estoy orgulloso de mí mismo, porque terminé un rompecabezas en 6 meses y la caja decía de 2 a 4 años. Bueno, el orgullo es básicamente un rechazo de sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque es una pretensión de autosuficiencia y exaltación. Lo opuesto al orgullo, pues es la humildad. El problema de Satanás, ese ser que fue maravillosamente creado con toda la hermosura, fue sentir orgullo. Y como era el líder del avance en el cielo, compuso aquello de me sentí superior a cualquiera. En cambio, Jesús, Dios, el creador, que el que sí tenía de qué enorgullecerse, se caracterizó siempre por su humildad. Y el resultado fue claro y totalmente diferente para los dos. Para Satanás, vea lo que dice Ezequiel 28:17. Dice la palabra: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Y si siguiéramos estudiando la palabra sobre el destino de Satanás, veremos que terminará en el sufrimiento eterno. El resultado para Jesús fue completamente diferente. Filipenses 2, 8, 9 dice la palabra: al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo
perdón, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Al humilde lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y es que tienes que saber que Dios advierte claramente las consecuencias. Mira, Santiago 4:6 dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Y hay otro versículo muy contundente que quiero que veamos y que te lo aprendas de memoria. Proverbios 16:18. Dice la palabra: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Para el mundo, para la gente del mundo, para la gente que no es creyente, el orgullo es lo normal. Y te voy a decir algo, el orgullo no importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición económica, todos son atacados por el orgullo. Unos se sienten orgullosos porque son pobres, porque son ricos, porque tienen una maestría, un doctorado, porque no tienen estudios, porque son papás, de todos nos sentimos orgullosos. Pero para el cristiano no debe ser así. Jesús dijo, Mateo 11:29, dice la palabra: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y mira, hay una consecuencia muy buena para el humilde: descanso para su alma. El problema es que si tú eres un cristiano orgulloso, en lugar de parecerte a Jesús, te pareces a Satanás. Y también vas a sufrir las consecuencias, pero con una gran diferencia. Dios te hará probar ciertas consecuencias por amor, para tu bien, para que te arrepientas y sigas en el camino de la vida eterna. Ahora te voy a decir algo muy importante: pon atención. No te distraigas, porque si te distraes no me vas a entender. Y si no me vas a entender, pues no va a servir. Algunas veces nosotros, como creyentes, le estoy hablando a los creyentes, le damos acceso a Satanás para venir contra nosotros o llevarnos algún tipo de esclavitud en algún área. Pero te voy a decir algo más, algo para que te sorprendas totalmente. ¿Listos? ¿Quieren oírlo? Fíjate. A veces Dios le da permiso a Satanás para venir contra ti y llevarte a algún tipo de esclavitud, y te lo voy a probar con la Biblia. ¿Te sorprendió? Pues claro que sí. Pero si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que hay muchas veces en que el pueblo de Israel fue derrotado y luego llevado a esclavitud, y luego venía el Señor y lo liberaba, y luego otra vez el pueblo se apartaba, abría la puerta, venía el enemigo, lo conquistaba, lo esclavizaba y pedía ayuda, y venía el Señor, y parece como un patrón repetitivo ahí, ¿no? Pero en esta liberación les enseñaba algo en el proceso. La Biblia dice que Satanás es el ladrón, así lo dice claramente. ¿Y por dónde entra el ladrón? ¿Cuándo entra el ladrón? Pues cuando no menos te lo esperas, ¿no? Entra por una puerta abierta o por una ventana sin seguro. Y una de esas puertas que muchos creyentes abren es la del orgullo. El orgullo tiene muchas facetas, pero por tiempo solamente te voy a dar 3 para que aprendamos a evitarlo y así nos ahorremos muchas penas y problemas. ¿Quieres oírlo? Sí, 3 quieren oírlo. ¿Quieres oírlo? Sí. Muy bien, 927 quieren oírlo. ¿Quieres oírlo? Sí.
83,412 quieren oírlo. Perfecto. Entonces, primer concepto. Número 1, orgullo es confiar en tu propia fuerza. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús está hablando un poco antes de su arresto. Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. A ver, zarandea tantito al de al lado. Tantito. Y zarandearlo. Como si fueran trigo. Bueno, te costó zarandear un poquito al de al lado, pero zarandear una ramita de trigo, pues es súper fácil, ¿no? Pero, le dice Jesús, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, Pedro, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces aquí dice que Satanás pide permiso a Dios para sacudir a los creyentes como si fueran unas ramitas de trigo. Lo dice claramente, ¿no? Pero Jesús le dice a Simón, he orado por ti, vas a caer, pero vas a regresar. Yo ya lo sé. La palabra pedido que aparece en este versículo, en el griego original significa pedir con éxito, es decir, pedir y recibir. En este caso significa que Satanás ha pedido permiso a Dios y el permiso le ha sido concedido. ¡Qué fuerte!, ¿no? La pregunta es, ¿por qué le fue concedido el permiso? Porque Pedro había abierto una puerta. ¿Y sabes cuál puerta había abierto? La del orgullo. Hay por lo menos 2 pasajes que nos hablan de que Pedro era orgulloso y confiaba en su propia fuerza. El primer pasaje es este. Marcos capítulo 14, versículo 27. Jesús está hablando y les dice a los discípulos, todos ustedes me abandonarán. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Les dijo Jesús, porque está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Punto. Pero sucede algo. Pedro, el orgulloso, dice, aunque todos te abandonen, yo no. Versículo 30. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Punto. Pero el orgulloso Pedro dice, aunque tenga que morir contigo, dijo Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Yo me pregunto, ¿qué parte de todos no entendió Pedro? Él decía con orgullo, mira Jesús, estos otros 11 o 10 que daban son más debiluchos. Son débiles y a lo mejor sí te van a abandonar, pero yo no, yo soy de otro código postal y confío en mí. El segundo pasaje también nos habla de Pedro como un hombre orgulloso que confiaba en su propia fuerza. Se trata del momento en que fueron a arrestar a Jesús. La Biblia dice que llegó un destacamento de soldados y guardias armados. Y un destacamento, lo busqué yo, cuántos hombres eran un destacamento y dice que no se sabe, que pueden ser decenas o cientos. Vamos a suponer que eran, no sé, por suponer algo que eran 100 hombres, ¿no? Entonces sucede algo increíble. Vienen los líderes religiosos rodeados de 100 soldados armados.
Y sucede algo increíble. Juan 18:10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Por eso se dice que Pedro fue el primer torero de la historia, porque cortó oreja. Menos mal que no le cortó el rabo. Pero ¿te das cuenta? Pedro saca su espada y ataca a uno de los que iban a arrestar a Jesús, y se tendría que enfrentar todavía a otros 100 armados y entrenados. ¿Quién haría algo así? Solamente alguien que se sentía muy sabroso, que se creía Juan Camaney y que confiaba en sus propias fuerzas para derrotarlos a todos. Por eso Jesús le dice: ay, mi Peter, Satanás pidió permiso para zarandearte y le fue concedido porque tú abriste la puerta del orgullo. Muchos creyentes caen en esta trampa y abren esta puerta. Comienzan a confiar en sus propias fuerzas para su familia, para sus finanzas, para sus trabajos, para resistir la tentación. Pero la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: si alguien piensa que está firme, aguas, 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 tenga cuidado de no caer. Segundo concepto que te voy a dar del orgullo. ¿Cuántos dijimos que íbamos a ver? Número 2. Orgullo es creer en tu propia justicia. ¿Quién se cree bueno aquí? Nada más 1, 2, 3. Bueno, creo que todos conocemos la historia de Job. Vamos a ver el inicio. Job, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice la palabra: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Ahora, fíjate la imagen que nos está dando. Está el Señor en su trono celestial, están los ángeles, pero también llegan los ángeles caídos, los demonios, con Satanás al frente. Y ahí está Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Acuérdate que Satanás anda por todas partes y sus demonios andan por todas partes, recorriendo la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y entonces Satanás le contesta: pues qué chiste, te honra porque lo proteges, te honra porque lo bendices grandemente. Versículo 11, sigue hablando Satanás y dice: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Versículo 12, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás dijo: ya la hice. Se retiró de la presencia del Señor. Si tú sigues leyendo el libro, durante los siguientes capítulos, Satanás le arrebata todo es todo a Job. Y luego aparecen 3 amigos que tratan de confortarlo. Y en esencia, estos amigos le preguntan a Job: ¿estás seguro de que no hay una puerta abierta en tu vida y que lo que pasó es consecuencia de esa puerta abierta? Y Job dice: no. Y empieza a nombrar todas las cosas buenas que él ha hecho.
Pero en el capítulo 32 aparece por fin cuál es el problema. Job 32:1. Dice, entonces estos tres hombres dejaron de responder, dejaron de platicar con Job. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que él sentía que era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú contra Job porque se justificaba delante de Dios. Y entonces el joven Eliú habla y le dice a Job, versículo 8, tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus propias palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Esto es lo que decía Job, ¿no? ¿Te das cuenta? Era una mentira. Tendría que haber sido Jesús para que eso que dijo fuera cierto. Entonces Job, lleno de orgullo, creía en su propia justicia. Él creía que a sus ojos era bueno. Él creía que como era tan bueno, había hecho tantas buenas cosas, no merecía ningún mal e incluso llega a acusar a Dios de ser injusto. Así que aquí está el pecado, la puerta abierta en la vida de Job. Él se consideraba justo por lo que hizo, no por Dios, a quien decía que conocía. Todo su discurso se trataba orgullosamente de todo lo bueno que él era y que había hecho. Muchos cristianos aún maduros dejan abierta también esta puerta. Pero debemos recordar que cuando fuimos salvos, Dios nos justificó por la obra de Jesús, porque ninguno de nosotros éramos justos delante de Él. Justo quiere decir alguien que se puede presentar sin pecado delante de Dios. Y como Dios es perfectamente santo, nadie puede. Nadie puede. Por eso Dios, en su gracia, vino, nos salvó y nos justificó. Cuando nosotros conocemos a Jesús, por su sangre, por su sacrificio, somos limpios y justificados. No hay otra manera. Pero luego, ya que somos creyentes, comenzamos a sentir que somos buenazos justos por lo que hacemos. Soy bueno justo porque me congrego, porque leo la Biblia, porque sirvo en la iglesia, porque oro, porque invito a comer, cenar y desayunar al pastor. Bueno, eso último sí te hace justo. Pero nunca, nunca, nunca serás justo por lo que haces, sino por la sangre de Jesús. Amén. Esa es la única razón por la que alguien puede ser justo delante de Dios. No abras la puerta del orgullo para justificarte a ti mismo. Eso es lo que hacía Job. Él decía, yo soy justo, no merezco lo que me está pasando, compárenme con cualquiera y verán que yo soy justo. El problema es que Dios se presentó y le dijo, sí, ¿quieres que hagamos comparaciones? ¿Qué tal si te comparas conmigo? Y entonces Dios, pues, lo pone en su lugar y culmina con esto. Job 48. Y le dice, pondrás en duda mi justicia y me condenarás, Job, a Dios, solo para probar que tienes razón. Desde luego, Job se da cuenta de su tontería y se arrepiente. No abras la puerta del orgullo para justificarte a ti mismo por tus buenas obras y luego te preguntes por qué te pasa algo malo, porque tú abriste la puerta y pudo ser que Dios le dio permiso a Satanás de atacarte. Y menos le reclames a Dios. Tercer punto. ¿Cuántos dijimos que íbamos a ver? Tercero y último. Orgullo es confiar en tu propia sabiduría.
Acab era rey de Israel y mantenía cientos de falsos profetas para que le dijeran solo cosas buenas a él o de él, o sea, político al fin, ¿no? Acab invitó a Josafat, rey de Judá, para que se uniera a él en una guerra contra Siria. Entonces Josafat, que sí era rey bueno, le dice: vamos a preguntarle a un profeta a ver qué Dios dice. Así que Acab llama a sus falsos profetas y ellos dicen, todos los falsos profetas dicen: sí, vayan a la guerra, Dios estará con ustedes y van a ganar. Y cuando Josafat ve a estos profetas le dice: ¿habrá algún otro? Y fíjense lo que dice Acab, 1 Reyes 22:8. El rey de Israel, o sea Acab, le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar al Señor. O sea, estos no, pero sí todavía queda uno. Dice: pero me cae muy mal. No lo soporto, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Y entonces allá van a sacar al pobre Micaías de la cárcel, porque Acab lo había metido en la cárcel porque no le profetizaba lo que él quería oír. Y entonces Micaías llega y le dice y da esta profecía en frente de los reyes. 1 Reyes 22:17 dice: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Es decir, déjenme el versículo, lo que Micaías está diciendo: no vayan a la guerra, porque irán como ovejas sin pastor, y cuando el pastor no está, el lobo ataca y destruye. Y como el Señor no está con ustedes, lo mejor que pueden hacer es irse ahora, cada uno a su casa. Y Micaías continuó con su profecía, y entonces Dios le da una visión espectacular. Dice: vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Y sucede algo sorprendente. Versículo 20. Dice: y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad, o sea, los sirios, y vaya a morir allí? Escucha esto. Un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré, o sea, yo lo engañaré. ¿Y por qué medios?, preguntó el Señor, y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le ordenó, le dio permiso y le ordenó a este espíritu: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Ahora, ¿quién era este espíritu? Ciertamente no era un ángel de Dios, ciertamente no era el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era este espíritu? Un espíritu demoníaco, un ángel caído, posiblemente Satanás mismo. Recuerda que Satanás tiene acceso al trono celestial. Y entonces Dios le dio permiso de engañar a Acab. Ahora, entendamos bien que Dios siempre tiene el control. Satanás no puede salir y hacer lo que él quiere. Dios siempre tiene el control. Él está a cargo. Y a veces Dios va a usar al enemigo para cumplir sus propósitos. Cuando abres la puerta del orgullo al enemigo, quizá Dios le permita venir y sacudirte. Di conmigo: ay, nanita. Acab confió en su propia sabiduría, a pesar de que Dios le había dicho la verdad.
Él no escuchó y con orgullo creyó que era más sabio que Dios. Así que decidió ir a la guerra, fue herido y murió. La Biblia describe este tipo de sabiduría propia. Santiago 3:15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Esta clase de sabiduría, esta que está aquí en el versículo, es la que tiene la persona que se cree muy lista, que nadie puede corregirla, que nadie puede aconsejarla, ni Dios. Toma sus decisiones por sí mismo, confiando en su propia sabiduría, sin saber que al hacerlo así, está siendo guiado por un demonio, como dice la Biblia. Entonces, en su orgullo, abre la puerta y entra el lobo. Así que, ¿alguna vez Dios concedería permiso a Satanás para que ataque a un creyente? Sí. Ya vimos 3 casos: Pedro, Job y Acab. La pregunta es, ¿por qué Dios haría eso? Pues siempre, siempre, siempre es por tu bien. Un padre reprendería a su hijo para que no vaya por mal camino, para que se enderece, para corrección de su mal actuar. La Biblia dice claramente, Proverbios 13:24, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Ahora, vamos a repasar este versículo que ya vimos. Proverbios 16:18. Dice la palabra, después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Este versículo, si me hacen favor de dejarlo un momento ahí, dice que cuando alguien abre la puerta del orgullo, será fracasado y caerá. Eso es lo que dice claramente. Entonces Dios, por amor, en su gracia, le permite al enemigo atacar para que en esas circunstancias el creyente reaccione, se dé cuenta de su pecado y clame a Dios por ayuda. ¿Y sabe qué sucede? Dios lo ayuda, Dios lo rescata. Pero si no lo hace, si no se arrepiente, si continúa en su orgullo, pues seguirá fracasado. Pedro y Job tenían a Satanás contra ellos, pero se arrepintieron y el Señor los rescató y los restauró. Pedro fue después uno de los más prominentes apóstoles del Nuevo Testamento. A Job le fue restaurado el doble de lo que Satanás había robado. Pero Acab no se arrepintió, continuó con su orgullo y las consecuencias fueron desastrosas para él. Amigo, viejito, compadre, primo, el orgullo no solo lastima a las personas que nos rodean, sino a ti mismo. Y lo más grave de todo es que ofende a Dios. El orgullo nos aleja poco a poco de la realidad, nos envanece y termina destruyéndonos. El orgullo es una trampa en la que puedes caer si no confías en la fuerza, en la justicia y en la sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Lo voy a repetir. No soy yo diciéndoles, el Señor. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. Entonces, la humildad es una decisión del corazón. Una decisión del corazón. Cierra tus ojos un momento. Me pueden poner un poquito de música así muy bajita. Cierra tus ojos un momento.
Cierra tus ojos un momento. Y sé honesto. No le vas a decir a nadie, ni al que está a tu lado, ni a nadie. No lo vas a decir en palabras, solamente en tu pensamiento. Pregúntate, honestamente pregúntate, ¿tengo orgullo en mi vida? Tal vez he confiado en mis propias fuerzas, o en mi propia justicia, o en mi propia sabiduría, o en alguna otra área. La pregunta es, ¿tengo orgullo en mi vida? Tú solo contéstate. Yo creo que todos hemos pasado por eso, sin excepción. Y si es así, si hay algo, alguna área, 1%, 5%, 50%, 100% de orgullo en tu vida, pídele perdón a Dios. Sé como Pedro y Job, no como acá. Reconoce y pídele perdón a Dios y dile que te ayude, que te rescate. Tal vez estás pasando una situación mala por causa del orgullo. Pídele perdón a Dios. Dile que te ayude, dile que te rescate. Tómate unos momentos de sinceridad con Dios, de ponerte a cuentas con Él, de pedir esa ayuda. Mientras tú estás ahí en comunión con Dios, si tú estás aquí por primera vez, la manera de vencer cada área de nuestra vida, pero sobre todo la manera de tener perdón total de Dios, es teniendo a Jesús en nuestra vida, porque Él vino a morir, vivir de una manera perfecta y pagar por todos nuestros pecados. Y la consecuencia de no creer en Jesús es el sufrimiento eterno, pero cuando Él pagó, lo dejó a disposición de todos para que todo aquel que en Él crea sea perdonado y tenga vida eterna en el cielo. Si tú quieres tener vida eterna en el cielo con el Señor, dile a Jesús: hoy creo en ti, Señor Jesús. Perdóname y te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Si tú has hecho esta declaración, queremos explicarte un poco qué ha pasado. Si tú la hiciste o vienes por primera vez o la confirmaste, tenemos un lugar acá a fondo, un salón de bienvenida en donde queremos ofrecerte un cafecito, unas galletitas, un regalito y sobre todo saludarte. Así que regálanos 1 o 2 minutos para ir ahí. Si tú te has puesto a cuentas con Dios o te estás poniendo a cuentas con Dios, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí, sigue diciéndole: Señor, de verdad, cómo me cuesta trabajo luchar con el orgullo. Quita, es un área que me está dominando, Señor, quítala, libérame. Bendice, Señor, a todos los que hoy han escuchado tu palabra y la han recibido como si fuera de ti para cada uno, Señor, como si fuera personal. Bendícelos. Y si tú requieres que oremos por ti en cualquier área, si tú necesitas que oremos por sanidad física, por algún asunto emocional, espiritual, por algún familiar, por algún amigo, ven aquí al frente y vamos a tener un equipo que va a estar ministrando, orando por ti. Yo te pido que si alguien pasa aquí al frente, tú permanezcas en tu lugar. Tómate unos minutos ahorita para ministrar, tú y Dios solitos. Y si tú necesitas que oremos por ti, ven aquí al frente. Que Dios te bendiga. Deseo